Pues la semana pasada comenzamos el capítulo 14 de Éxodo y empezó lo emocionante, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel finalmente es echado fuera por Faraón. No solamente le da permiso de irse, sino que lo echa fuera, y van todos llenos de riquezas. Como Dios les había dicho, les dio favor delante de los ojos de los egipcios y les dieron joyas, les dieron vestidos, les dieron un montón de cosas, oro, plata, etcétera, etcétera. Y los deja ir. Pero de un poco tiempo después de que salieron de Egipto, Faraón como que se da cuenta ¿pero qué estamos haciendo? Estamos cometiendo una necedad, estamos cometiendo una estupidez. Estamos dejando ir a los hebreos y ya no vamos a tener quien nos sirva, ya no vamos a tener quien haga los trabajos que ellos hacían. Y manda a traer su carro, y manda a traer sus caballos, y manda a traer su ejército, y se va detrás de los hebreos para traérselos de nuevo, ¿verdad? Y vimos cómo los hebreos, el Señor los guió, los dirigió por un camino que de repente no parecía tan sabio, no parecía tan bueno, ¿verdad? Porque de hecho los iba a llevar a rodear más de lo que tenían que rodear, y los iba a llevar directamente al Mar Rojo, que no tendrían que haberlo pasado, pero el Señor tenía un plan, ¿verdad? Y vimos cómo finalmente llegaron ellos al Mar Rojo, tenían al Mar Rojo enfrente de ellos, detrás de ellos podían ver que venía el ejército egipcio, y empezaron a hacer lo que todo ser humano cuando se encuentra entre la espada y la pared, cuando se encuentra en situaciones como esas, hace. Empiezan ¿a qué? A quejarse, ¿verdad? Y empiezan a decirle a Moisés: ¿que no había suficientes sepulcros en Egipto, que nos tuviste que traer al desierto para que muramos aquí en el desierto? ¿Que no te dijimos que hubiera sido mejor que nos quedáramos a servir a Faraón en Egipto, que venir a morir aquí como estamos aquí, por que nos viniera a matar aquí en el desierto? ¿Verdad? No se acordaban, yo creo, muy rápido se les olvidó que en Egipto lo que eran esclavos, que no tenían libertad, que no tenían la habilidad para hacer lo que ellos querían, que no tenían la habilidad para ir y venir como a ellos les diera la gana, que tenían que estar siempre sirviendo a Faraón, y que constantemente Faraón se volvía más y más duro contra ellos, precisamente porque estaban tratando de obedecer el llamado de Dios. Y clamaron a Dios, se nos dice, clamaron a Dios. Y luego parece ser que Moisés también va con Dios a decirle: ¿qué onda, Dios? Nos sacaste de allá, nos trajiste para acá, y ahora aquí tenemos un problema mayor que el que teníamos allá, porque aquí nos traes al Mar Rojo que nos está estorbando, está delante de nosotros, y nos metemos, nos vamos a ahogar, y no podemos volvernos atrás porque atrás de nosotros viene el ejército egipcio, y así es que, ¿qué vamos a hacer? Y ¿se acuerdan lo que dijo Dios a Moisés? Le dijo: ¿a qué vienes a pedirme ayuda a mí? ¿A qué vienes a pedirme ayuda a mí? Extiende tu mano. Ahí tienes la vara en la mano, extiende tu mano y haz que el pueblo pase por tierra seca. Y pudimos ver, ¿verdad? Hay tiempo para orar y hay tiempo para actuar, ¿sí? Y a veces lo que no nos deja actuar es el temor de que lo que hemos decidido hacer no sea lo que finalmente va a hacer lo que Dios quería que hiciéramos. Pero si ya oramos, ya lo pusimos en las manos de Dios, ya le dijimos a Dios, ya le pedimos que nos dirigiera, ya nosotros estuvimos delante de Él, y el único camino es hacia enfrente, porque devolverse no es una opción, como en el caso de los hebreos no era una opción devolverse. Entonces vemos el mar y decimos: no sé cómo le va a hacer Dios, pero en el nombre de Cristo yo me voy a mover hacia enfrente, ¿verdad? Aunque el mar esté ahí. De nuevo, ir hacia atrás no es una opción, ¿verdad? Para nosotros como cristianos, volvernos al pecado no es una opción, no debe ser una opción. Entonces la única manera de saber que vamos a complacer a Dios es no volviéndonos al pecado, sino siguiendo el camino que Él nos está trazando y seguir siempre hacia adelante. ¿Se acuerdan de aquel canto que dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás? De eso es de lo que se trata, eso es de lo que está hablando. Hemos hecho una decisión conscientemente en nuestro corazón, nos hemos propuesto que vamos a seguir a Cristo, cueste lo que nos cueste, tengamos que enfrentar lo que tengamos que enfrentar, pasemos por las pruebas y aflicciones que tengamos que pasar. Pero para atrás, como dicen los puertorriqueños, ni para agarrar aviada, ¿verdad? Ni para agarrar avión, ¿verdad? Esa debe ser nuestra mentalidad, para atrás no. Sí, el Señor Jesucristo mismo nos dio esta muestra cuando decidió Él que iba a ir a Jerusalén, a pesar de que se les estaba aconsejando de que no fuera porque lo iban a matar. Él dijo:
Saben que la palabra nos dice que puso su rostro como pedernal para ir a Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Que lo puso como piedra, estaba fijo, no había manera, no había nadie que le fuera a tratar que lo fuera a convencer de que no fuera a Jerusalén, a pesar de lo que iba a encontrar allá. Y así debemos de ser nosotros en nuestro caminar con el Señor Jesucristo. Él nos ha liberado del pecado, Él nos ha liberado del mundo, Él nos ha dado una vida nueva en Cristo Jesús. Y vamos a tener oposición, y el Satanás no va a querer dejarnos ir tan fácilmente. Constantemente va a querer arrastrarnos de nuevo a la vida de pecado en la que vivíamos antes. Pero como Moisés hizo en este caso, como vamos a ver qué hizo, debemos acordarnos que nosotros también tenemos el poder de Dios en nosotros, porque Dios habita en nosotros, en nuestro corazón. Y tenemos todo el poder de Dios a nuestra disponibilidad. Entonces tenemos que reconocer ese poder, y sin ir para atrás no es una opción. Entonces en el poder de Dios tenemos que seguir moviéndonos hacia enfrente. Por eso el Señor le dijo a Moisés: ¿para qué vienes conmigo? ¿Ok? Devolverte a Egipto no es algo que te puedo dejar hacer. La única forma es caminar hacia enfrente. Y ahí tienes la vara. ¿Se acuerdan para qué le dio la vara el Señor a Moisés? Para que hiciera maravillas, para que hiciera señales, ¿verdad? Y Moisés podía usar esa vara para cualquier cosa que tuviera que ver con liberar al pueblo de Israel y llevarlo hasta la tierra prometida. Y vamos a ver a través del relato de este peregrinar, que usó la vara varias veces precisamente para quitar algún estorbo, para hacer algún milagro, para hacer alguna señal que llenaba de ánimo y de fortaleza al pueblo de Egipto, de Israel. ¿Sí? Entonces nosotros también tenemos un propósito en esta vida. Tenemos el propósito de dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Y de nuevo, no podemos darnos hacia atrás. Es que tenemos que seguir hacia enfrente en nuestra vida. Y aunque vamos a encontrar obstáculos y vamos a encontrar estorbos, y Satanás y sus demonios van a querer estorbarnos, en el nombre de Cristo tenemos que seguir hacia enfrente, porque hemos decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. A ver, dígalo conmigo: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Otra vez: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cuéstenos lo que nos cueste, no podemos dar marcha atrás. Y en el poder del Señor podemos seguir adelante. Ahora el Señor le sigue diciendo aquí hoy en el versículo 17 de Éxodo 14. Le dice ahora a Moisés, le dice: yo por mi parte voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me glorificaré en el faraón y en todo su ejército y en sus carros de guerra y en su caballería. Y cuando me haya glorificado en el faraón y en su caballería y carros de guerra, noten lo que dice ahí: los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Quizás en su traducción, que puede ser la Reina Valera 60, que yo soy Jehová. Los egipcios van a saber que yo soy el Señor. Los egipcios van a saber que yo soy Dios. Ellos quieren seguir luchando en contra de ustedes. Ellos quieren seguir haciendo su propia voluntad. Ellos no quieren reconocer que es por mi mano que ahora están libres, y quieren seguir haciendo de las suyas. Bueno, pues yo voy a glorificarme en ellos. Sí, en el faraón y en todo el ejército. Yo voy a acabar con sus carros de guerra, voy a acabar con su caballería. Y cuando haga todo eso, entonces los egipcios van a saber que yo soy el Señor. Van a saber que yo soy Dios. Y aquí el Señor estaba contestándole a Faraón. ¿Se acuerdan aquella pregunta que Faraón le había hecho a Moisés en Éxodo 5:2? Le dijo: ¿y quién es el Señor para que yo le haga caso? Sí, y deje ir a Israel. Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Se acuerdan? Faraón, eso fue lo que le preguntó a Moisés cuando le dijo: el Señor dice que dejes ir a su pueblo. Faraón dijo: ¿y quién es Dios? ¿Quién es Dios para que haga lo que Él está, entre comillas, mandando? Yo no conozco a ese Dios, y por tanto no voy a hacerle ningún caso y no voy a dejarlo ir. Bueno, pues ahora van a saber Faraón y su pueblo quién es el Señor. ¿Sí? Es lo mismo que va a pasar con el mundo. Cuando el Señor finalmente venga por su iglesia, se lleve a su iglesia y vuelva a juzgar al mundo, ¿verdad? Con justicia. El Señor se va a glorificar en el mundo, y el mundo va a saber quién es Dios. Y se va a dar cuenta que es el Dios que los cristianos les predicábamos.
si es que les estamos predicando. Porque eso es lo importante. Así como el pueblo de Israel, así como Moisés y Aarón fueron y hablaron a Faraón acerca de lo que Dios iba a hacer y lo que Dios quería que ellos hicieran, así también nosotros debemos estar haciéndolo constantemente. Y cuando todo eso suceda, cuando el rapto suceda, cuando la tribulación venga sobre el mundo, entonces también ellos se van a dar cuenta de quién es el Señor y se van a dar cuenta que lo que les hemos estado predicando, que lo que les hemos estado diciendo es verdad. Ahora aquí también Faraón, su pueblo, van a saber quién es el Señor, ¿sí? Y saben que este es un aspecto, o vemos aquí algo que se ve muy terrenal, muy natural, ¿verdad? Dentro de lo que habla de Israel y del ejército de Faraón y de todo eso, pero hay un elemento espiritual aquí, ¿sí? Que a veces, que raras veces reflexionamos sobre ello. Sí, raras veces reflexionamos sobre ello y no reflexionamos mucho sobre ello porque no estamos pensando constantemente en el ámbito espiritual. Estamos tan engranados, ¿verdad? Como decimos en Mexicali, estamos tan engranados en lo terrenal, en nuestra vida diaria, que normalmente no pensamos en lo espiritual, en lo que está sucediendo a nuestro alrededor en el ámbito espiritual. Pero cuando pasan cosas como estas en el ámbito espiritual, en los cielos y en los principados y potestades y todo eso, pasa algo sobrenatural. Porque cuando Dios nos libra de la tentación, nos libra de las crisis por las que como seres humanos pasamos, ¿sí? Esa liberación es tanto un testimonio para nosotros como para nuestros enemigos invisibles, los cuales todos tenemos, que son demonios, ¿sí? Porque Dios les deja saber que Él está de nuestro lado. Dios les deja saber a las huestes celestiales, ya sean demoníacas o angelicales, que Él está de nuestro lado. Y Dios usa cada victoria de nuestra vida para hablar a nuestros enemigos que no podemos ver acerca de su poder y de su habilidad para obrar en y a través de nosotros, aun cuando somos seres frágiles e imperfectos. ¿Me escucharon? Los demonios, cuando Dios nos da victoria sobre la opresión que quieren poner sobre nuestra vida, cuando los demonios se dan cuenta de que Dios está de nuestra parte y nos libera de las diferentes crisis y aflicciones por las que pasamos, se rascan la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué Dios intervino por él? ¿Por qué Dios lo salvó, la salvó? ¿Por qué Dios hizo eso por él o ella? ¿Por qué los defiende tanto Dios? Son seres débiles, son seres que constantemente están fallando, son seres que constantemente están tropezándose y cayéndose, son seres que son infieles. ¿Por qué Dios mete tanto las manos a la lumbre por ellos? Y como les digo, tanto los demonios como los seres angelicales ven lo que Dios está haciendo entre nosotros, los seres humanos. Y aproveché para rascarme porque tenía comezón. ¿Por qué Dios hace eso por ellos? Sí. ¿Por qué Dios hace tanto por ellos? Para que un ejemplo de lo que les estoy hablando lo podemos leer en Primera de Pedro capítulo 1, comenzando con el versículo 10. Aquí vamos a ver acerca de los ángeles primero. Noten lo que dice: los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. En otras palabras, todos los profetas que leemos ahora, todas las profecías que leemos ahora, ellos con gran detalle estudiaron, investigaron acerca de la gracia que ahora nosotros estamos recibiendo de parte de Dios y que Él nos ha dado. Noten lo que dice en el versículo 11. Ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. Entonces los profetas leían ciertas cosas. Lo único que tenemos que hacer es leer Isaías 53, lo único que tenemos que hacer es leer el Salmo 2, podemos leer el Salmo 22, podemos leer el Salmo 137 creo, y podemos ver cosas que
hablan acerca de Cristo y de lo que Cristo iba a hacer, que los profetas cuando lo estaban escribiendo, ¿de quién estará escribiendo aquí? ¿De qué es lo que me estará diciendo el Espíritu del Señor aquí? ¿Qué es lo que me estará queriendo decir aquí? Ellos querían saber. Sí, cuando el Espíritu les anunciaba de antemano el sufrimiento de Cristo y las glorias que les seguirían, se preguntaban. En el versículo 12 dice: Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros, y que solo administraban lo que a ustedes ahora les anuncian aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y luego noten la última parte del versículo, dice: estas son cosas que aún los ángeles quisieran contemplar. ¿Se fijan? La salvación que Dios ha dado a los hombres por medio de Jesucristo es algo raro. Es algo extremadamente raro. Los seres celestiales, los profetas en primer lugar no entendían cuándo, a quién, cómo, quién es esta persona de la que estamos escribiendo, que no sabemos de qué se trata, qué es lo que el Espíritu del Señor está tratando de decir a través de estas escrituras. Y los ángeles, al ver lo que los profetas estaban escribiendo y a ver cómo la historia se iba desenvolviendo, se rascaban la cabeza. ¿Qué está haciendo Dios aquí? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué va a bajar la segunda persona de la Trinidad a la tierra y va a humanarse dentro del vientre de una mujer común y corriente como lo era María? Y va a nacer a los hombres de la misma manera que nacen todos ellos, y va a crecer en las mismas situaciones y con los mismos problemas y con las mismas circunstancias con las que crece. ¿Qué está haciendo Dios?, se preguntaban los ángeles. Y todavía los ángeles, me imagino que nos ven a nosotros, ¿verdad? Y nos ven tropezar, y Dios manda a uno de ellos a ir a levantarnos, o ven los ataques de Satanás en contra de nosotros y Dios manda a uno de ellos a defendernos, y porque en el cielo se hace la perfecta voluntad de Dios, van y lo hacen. Pero me imagino que se rascan la cabeza. ¿Pero por qué? ¿Qué ven estos seres tan imperfectos y tan débiles? Y se rascan la cabeza y no lo entienden. De la misma manera, cuando Dios nos libera de nuestras aflicciones, cuando Dios nos ayuda a pasar por nuestras pruebas, cuando Dios nos libera de todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, nuestros enemigos, visibles e invisibles, se dan cuenta de que Dios está de nuestro lado. Y se preguntan por qué. Y a veces atacan doblemente fuerte la próxima vez, ¿no es cierto? Pero se preguntan por qué. Pablo, escribiendo a los Efesios, en Efesios capítulo 3, los versículos 8 al 11, nos dice: yo que soy el menor, yo que soy menor que el más pequeño de todos los santos. No me imagino a Pablo diciendo esto de sí mismo, pero podemos ver su humildad aquí. Dice: he recibido el privilegio de anunciar entre los no judíos, que son los gentiles, el evangelio, noten, de las insondables riquezas de Cristo. En otras palabras, está diciendo: a mí se me ha dado el privilegio de anunciar entre los que no son judíos el evangelio, las buenas nuevas de las insondables riquezas de Cristo. En otras palabras, cuando algo es insondable, han oído de sondas, ¿verdad?, que se usan en el mar, que se usan para excavar la tierra o lo que sea. Dice: las riquezas de Cristo son insondables, no podría llegar nunca al fondo de ellas. Dice: a mí se me ha concedido el privilegio de poder anunciar entre ustedes los gentiles esas riquezas del evangelio. Versículo 9 dice: y de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo en secreto desde tiempos remotos. Noten el versículo 10: para dar a conocer ahora, noten, por medio de la iglesia, su multiforme sabiduría. ¿A quiénes? A los principados y poderes en los lugares celestiales. ¿Se fijan ustedes? Dios nos usa a nosotros como la iglesia de Jesucristo para dar a conocer por medio de nosotros
su multiforme sabiduría a los principados y a los poderes en lugares celestiales. Échense ese trompo a la uña por un momentito. ¿Ok? Dios, que pudiera usar cualquier método que Él quisiera. Dios, que es todopoderoso para usar cualquier cosa que Él quiera en toda la creación. Nos usa a nosotros como la iglesia de Cristo para mostrarles a estos principados y para mostrarles a estos poderes en los lugares celestiales su multiforme sabiduría. Yo no sé a ustedes, pero eso me hace sentirme muy valioso a mí en las manos de Dios. No lo merezco. No debería de ser yo. No deberíamos de ser nosotros. Nosotros sabemos, ¿verdad?, de qué pata cojeamos. Nosotros sabemos de qué tela fuimos cortados. Y pensar en esto nos debe de llenar de asombro. Que Dios nos esté usando a nosotros para mostrarles a estos principados y a estos poderes a través de nosotros su multiforme sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que la sabiduría de Dios tiene muchas facetas. Es como un diamante, ¿sí? Es como un diamante que tiene muchas caras. La sabiduría de Dios es deslumbrante, es toda luz, es hermosa. ¿Y a quiénes está usando para dárselas a conocer a estos principados y a estos poderes? A mí, a usted, a nosotros. Por eso es tan importante que reconozcamos nuestra posición como la iglesia de Cristo, como la esposa de Cristo. No es nada más un club, no es nada más un lugar a donde venimos a tener un rato de entretenimiento, no es nada más un lugar en donde venimos a tener compañerismo los unos con los otros, que todo eso es importante. Pero mientras estamos aquí como la iglesia, reunidos como la iglesia, estos poderes y estos principados están viendo lo que Dios está haciendo a través de la predicación, a través de la alabanza, cómo toca nuestro corazón a través de la oración, cómo nos transforma de esos seres débiles e imperfectos que somos en seres que podemos honrarlo y glorificarlo a Él, y se quieren arrancar los cabellos porque no lo entienden. Versículo 11 de Efesios 3 sigue diciendo: conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y confiado acceso por medio de la fe en Él. Por tanto, les pido que no se desanimen a causa de mis sufrimientos por ustedes. Al contrario, considérenlos un motivo de orgullo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Hey, no se desanimen por mis sufrimientos. Y cuando ustedes sufran, no se desanimen tampoco. Considérenlos como un orgullo, considérenlo todo gozo cuando pasen por diversas pruebas, nos dice Santiago, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al estar pasando por esas pruebas y al Dios moverse de parte nuestra, estos seres, estos principados, estos poderes lo ven y se dan cuenta de cuánto Dios nos ama. Se dan cuenta de cuánto Dios nos ama. Es como cuando el chamaquito, ¿verdad?, alguien le está haciendo bullying, ¿verdad? Está muy de moda el bullying, ¿verdad? Cuando el chamaquito está haciendo bullying y dice: ¿sabes qué? Vas a ver, ahorita voy a venir con mi papá, ¿ok? Y el chamaquito va a casa y le dice al papá, y viene el papá con él, y el papá se para detrás de él y el niño se para enfrente del bully. Ándale, éntrale. Éntrale. ¿Qué hace el bully? Nada. ¿Sí? Porque ahí está el papá para mostrar su poder a favor de su hijo. Es lo mismo con nosotros cuando el diablo nos está haciendo bullying. Vamos con nuestro Padre Celestial, clamamos a Él y le decimos: vas a ver ahorita, ya sabes de lo que es capaz mi papá de hacer por mí. Ya sabes de lo que es capaz de hacer para mostrarme su amor. Ya sabes de lo que es capaz, porque ya te ha pasado otras veces. Vas a ver, ahorita vengo con mi papá. Y vamos y caemos de rodillas y clamamos al Señor y recibimos la fortaleza y somos llenos del Espíritu Santo, y de repente nos damos cuenta de cuánto nos ama y venimos con Él. Ándale, éntrale. Porque ahí detrás de nosotros está un Dios grandísimo, gigantesco,
enorme, poderoso, que le deja saber al diablo y a sus demonios: éntrale. Por eso las aflicciones, por eso las pruebas por las que pasamos, por eso todas esas cosas, a veces decimos: ay Señor, ya sácame de esta, por favor. Pero ¿saben qué? Puede que a través de esa prueba Dios esté mostrando a esas potestades, a esos poderes en los lugares celestiales, en realidad cuánto nos ama, y se rascan la cabeza. Como que eso hace ver las pruebas y las aflicciones de una manera diferente, ¿no es cierto? Como que eso, ok. Entonces, así como Dios se iba a glorificar en los egipcios cuando llevó a los israelitas por un camino que no tenía mucho sentido, y Él iba a mostrarse poderoso de parte de ellos, así ahorita estoy en esta situación en la que no le encuentro sentido, en la que no encuentro la razón por la que estoy en ella, pero yo sé una cosa, que Dios se va a glorificar en ello. Dios me va a respaldar. Dios va a estar ahí conmigo. Y el bully va a desaparecer. Y va a llegar el día en que ya no va a haber más bullying. En el que Dios finalmente va a terminar la obra y ya no voy a tener que preocuparme por ello. Ya con eso, ¿para qué queremos más? Pero miren, versículo 19. El ángel de Dios que precedía al campamento de Israel se apartó de ellos y se puso en la retaguardia. Asimismo, la columna de nube que los precedía se apartó y fue a ponerse a sus espaldas. Entre el ejército egipcio y el campamento de Israel, para los egipcios, otra vez, 19. El ángel de Dios que precedía al campamento de Israel se apartó de ellos y se puso en la retaguardia. Asimismo, la columna de nube que los precedía se apartó y se fue a ponerse a sus espaldas entre el ejército egipcio y el campamento de Israel. Para los egipcios, esto era una nube tenebrosa. Para Israel, lo alumbraba de noche. Y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Noten lo que Dios estaba haciendo. Sí, el ángel iba delante de ellos guiándolos, pero cuando se presentó el bully, Faraón y su ejército, se puso atrás de ellos. Sí, la columna de nube dejó el frente, porque el frente estaba claro lo que había enfrente, y vino y se puso detrás de ellos. Sí. Y para los egipcios esto era, oh my goodness, qué tinieblas tan tenebrosas, qué oscuridad tan profunda, qué miedo. Pero para los israelitas, ¿qué era? Era luz. Para los israelitas los alumbraba de noche. Y noten, en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Ahí está perfectamente ilustrado lo que les estaba diciendo anteriormente. ¿Sí? Dios parado detrás de su hijo amado Israel. ¿Sí? Preparado para luchar contra el enemigo. Preparado para usar su mano fuerte en contra de aquel que lo estaba acosando, que lo estaba atacando. Y saben que a veces tenemos una idea muy pequeña de lo mucho que Dios hace por protegernos del ataque de estos enemigos invisibles que todos tenemos. ¿Sí? De nuevo, porque no tenemos nuestra mente en lo espiritual todo el tiempo. Estamos ocupados con lo terrenal, con lo carnal, y no ponemos nuestra mente en lo espiritual. Y a veces nos sentimos que estamos abrumados debido a un ataque espiritual. Pero si sentimos eso, aún sabiendo que Dios nos protege, ¿qué pasaría si Dios retirara su protección de nuestra vida? Si así, con nuestro papá estando parado detrás de nosotros para protegernos de Satanás, para protegernos de las aflicciones, para protegernos de los problemas, para protegernos de todo lo que enfrentamos, si así nos sentimos a veces abrumados y débiles y caídos, ¿qué pasaría si Dios retirara su protección? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en eso? Si así, sabiendo que Dios está de mi lado, si así sabiendo que Él es por mí, si así sabiendo que Él tiene buenos pensamientos hacia mí, si así sabiendo que su amor es insondable,
Me siento tan abrumado como me siento. ¿Qué sería de mí si Él no estuviera conmigo? ¿Qué sería de mí si Él no me estuviera fortaleciendo diariamente? ¿Qué sería de mí si no tuviera su palabra que me da aliento, que me da fortaleza, que me recuerda en realidad que Dios es por mí? Y si Dios es por mí, ¿quién contra mí? ¿Se fijan? Pero a veces tenemos una idea muy pequeña de lo mucho que Dios hace para protegernos del ataque de estos enemigos. Es más, nos quejamos más de lo que nosotros sentimos que no nos está protegiendo, en lugar de darle gracias por la protección que sí nos está dando. ¿No es cierto? Tenemos su protección, está ahí soportando lo más fuerte del ataque, está ahí protegiéndonos, y nos quejamos de que no hace más. Mi papá me acuerdo cuando estaba chavalillo, andaba haciendo algunas cosas que me podía lastimar. Mi papá me decía, síguele, te vas a caer y vas a llorar, y si lloras, te voy a dar unos cintarazos para que llores con una buena razón, no por andar ahí de lo que sea que andaba haciendo. Sí, esa es a veces nuestra manera de actuar, ¿verdad? Dios no nos dice, ok, síguele por ahí por donde vas y te voy a quitar mi protección y verás cómo te va a ir, entonces sí. Dios no nos dice eso. Dios sigue protegiéndonos a pesar a veces de que nosotros nos quejamos de que no nos protege lo suficiente. Pero si nos diéramos cuenta de todo lo que nos está ayudando, de todo lo que nos está protegiendo. Entonces la columna se había puesto entre los dos campamentos, impidiendo que los egipcios se acercaran a los israelitas, y fue durante toda la noche. Ahora, no dejen de notar, por favor, lo que se está diciendo aquí. La columna produjo tinieblas u oscuridad para los egipcios, pero alumbraba a los israelitas. Noten, la misma cosa, la misma situación. La columna era tinieblas u oscuridad para los egipcios, pero esa misma nube era protección y era luz para los israelitas. Y saben que este es un perfecto ejemplo de cómo la gloria de Dios o la obra de Dios puede ser luz para una persona, pero al mismo tiempo puede ser tinieblas para otra persona. ¿Sí? El evangelio puede ser de gran aliento, puede ser de gran bendición para una persona, pero ese mismo evangelio puede ser una maldición para otra persona. Y es el mismo mensaje. Es la misma oferta tanto para el uno como para el otro, pero para uno es bendición, para otro es maldición. En 1 Corintios capítulo 1, los versículos 18 al 25, Pablo escribe, el mensaje de la cruz es ciertamente, ¿qué dice ahí? Locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Pero para los que se salvan, ese mismo mensaje de la cruz, es decir, para nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. La misma cruz. La misma cruz es de bendición para nosotros, es lo que nos muestra el poder de Dios, porque en ella murió nuestro Señor Jesucristo y entregó su vida y por su propio poder pudo tomarla de nuevo. Entonces esa cruz nos deja saber que no pudo derrotar a Jesucristo, que la muerte no pudo detenerlo, que aun cuando ahí murió, de todas maneras salió vivo del sepulcro, que está vivo ahorita y que está intercediendo por nosotros. Pero ese mismo mensaje de la cruz es una locura para los que se están perdiendo. ¿No se le hace a usted curioso eso? Que es una locura, el que no cree, el que no quiere creer, el que no quiere poner su fe en el Señor, el que no quiere someterse a lo que Dios dice en su palabra, el que no quiere acercarse a Dios como Dios pide y desea que se acerquen a Él, que es la única forma de acercarse. Esta es una estupidez. ¿Cómo estamos nosotros adorando a Dios cuando permitió que su Hijo muriera en la cruz? Es una locura, pero para nosotros los que hemos experimentado la salvación,
Para nosotros lo que hemos experimentado, lo que es nacer de nuevo, para nosotros que hemos visto cómo Dios ha transformado nuestras vidas y nos ha sacado del lodo cenagoso y ha puesto nuestros pies sobre la roca que es Jesucristo, y ahora tenemos una razón para vivir, y ahora sabemos en dónde estamos, sabemos de dónde hemos venido y sabemos con claridad a dónde vamos y no tenemos miedo de seguir ese camino. Para nosotros es el poder de Dios. La misma cruz. En 2 de Corintios, en el capítulo 2, los versículos 14 al 16, Pablo escribe: pero gracias a Dios, que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes, y por medio de nosotros manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento. ¿Sabía usted que usted manifiesta en todas partes el aroma del conocimiento de Cristo? O cuando menos eso es lo que debería de suceder en su vida. Que donde quiera que va, usted debe de manifestar ese aroma, ¿sí?, a Cristo. Debe oler a Cristo, a lo que Él fue, a lo que su vida fue. Y como Él andaba en el desierto y para todas partes iba caminando y se metía en barcas de pescar y andaba entre ovejas y etcétera, etcétera, no olía muy bien. Así es que no se preocupe si usted no huele muy bien también. De todas maneras, la fragancia de Cristo sale por encima de todo lo que usted pueda oler. Porque a veces pensamos que porque somos humanos y cometemos errores, no estamos despidiendo la fragancia de Cristo. Y nos condenamos nosotros mismos, ¿verdad? Pero Cristo es más poderoso que nosotros y su fragancia más poderosa que nuestro olor. Entonces noten que aquí dice: gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes y que por medio de nosotros manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento. No porque somos perfectos, porque estamos en Cristo. Porque estamos en Cristo. Y luego noten lo que dice el versículo 15. Ciertamente para Dios somos el fragante aroma de Cristo. Noten, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. ¿Se da cuenta usted? No se pierda eso. Para el que se salva, nosotros somos aroma de Cristo. Nos olemos los cristianos el uno al otro, ¿verdad? Sabemos cuando alguien es cristiano y nos regocijamos cuando conocemos a un cristiano. Pero entre los que se pierden también saben que somos cristianos. Hay algo en nosotros. Hay un gozo que no detectan por qué está ahí. Hay una manera de hablar que no saben por qué. Hay una manera de ser que no entienden. ¿Sí? Y saben que somos cristianos. Entonces, ciertamente para Dios somos el fragante aroma de Cristo, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Noten el versículo 16. Para estos, para los que se están perdiendo, somos olor de muerte que lleva a muerte. Para los que se están perdiendo, somos olor de muerte que lleva a muerte. Y para aquellos, los que se salvan, somos olor de vida que lleva a vida. Y luego Pablo se hace la pregunta: ¿quién está calificado para una tarea tan importante? ¿Se fijan? Cuando nosotros vamos a un restaurante, por ejemplo, y vemos a una familia orando, ¿qué sentimos? Son cristianos. O si usted llega a un restaurante y se pone a orar y está otra familia cristiana ahí, pasan por donde usted dice: Dios le bendiga. ¿No es cierto? Reconocen que somos cristianos, reconocen que somos de Cristo. Les pedimos el olor a vida, ¿verdad? Hay otro cristiano, hay otra cristiana. Y sin conocernos ni nada, Dios le bendiga. Y nosotros también le decimos: Dios le bendiga. Pero para el incrédulo que está a un lado de nosotros, que nos ve como familia tomarnos las manos, inclinar nuestro rostro y orar por nuestra comida y decir en el nombre de Cristo Jesús: ¡ay, estos cristianos donde quiera me los encuentro! Quisiera que se murieran todos. ¿Se fijan? Lo mismo como la nube para los egipcios y los israelitas.
Para los egipcios era tinieblas, era oscuridad. Para los israelitas era luz que los estaba guiando y protegiendo. Así también nosotros ahora, para los que son salvos, somos el olor fragante a la vida. Es otro cristiano, otra persona que cree como yo, otra persona que ama al Señor. Dios le bendiga, hermano. Pero para el incrédulo que está del otro lado, huele a muerte. Estos camaradas huelen tan podridos. Curioso, ¿no creen? Asombroso, digo yo. Por eso los ángeles, ¿qué está haciendo Dios? ¿Cuándo va a terminar todo esto? Ya queremos ver el final para ver qué sucede. Los ángeles están como las hermanas cuando están viendo la novela. No es cierto, no es cierto. Están, ¿qué va a suceder? Que no se vaya a acabar ahorita, que no se vaya a acabar ahorita. No puedo esperarme hasta la siguiente semana para el siguiente capítulo. Que siga, que siga, que siga. ¿Alguna vez se han pensado que los ángeles así están voltean a ver a Dios y qué vas a hacer ahora? Mira cómo trae ese demonio aquel cristiano que está allá. Y voltean a ver a Dios. ¿Qué onda? ¿Cuál es la jugada que vas a usar hoy? No pensamos en esas cosas. Noten lo que sucede en el versículo 21 y siguientes. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo, noten, el Señor hizo. Es muy importante que eso nos demos cuenta que dice, el Señor hizo que toda esa noche el mar se retirara por causa de un fuerte viento oriental. Eso hizo que las aguas se dividieran y que el mar se quedara seco. Noten, el Señor hizo, causó que ese viento soplara. El Señor obrando sobrenaturalmente dentro de lo natural. Porque Dios puede obrar sobrenaturalmente dentro de lo natural. Hay mucha gente que se clava mucho en lo sobrenatural nada más. Pero Dios puede obrar sobrenaturalmente dentro de lo natural. Entonces Dios puede usar las medicinas que me dieron para el cáncer para sanarme. Aunque esas medicinas fueran placebos. ¿Sí? Porque Él puede obrar sobrenaturalmente dentro de lo natural. No siempre obra sobrenaturalmente 100%. Entonces Dios hizo que este viento soplara y retiró las aguas y dividió el mar y quedó seco. Versículo 22. Así los hijos de Israel entraron en el mar y lo cruzaron en seco con un muro de agua a su derecha y otro a su izquierda. Los egipcios los siguieron. Toda la caballería del faraón más sus carros de guerra y su gente de a caballo entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Pero en la madrugada del día siguiente, noten por favor lo ancho que debió haber sido ese mar. Sí, para que duraran toda la noche y luego hasta la madrugada del día siguiente, el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y trastornó su campamento. Y a sus carros les quitó las ruedas y a ellos les dejó en una confusión tremenda. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de los israelitas. Y noten la razón que dan, porque el Señor pelea en favor de ellos y contra nosotros. ¿Se dieron cuenta? Los israelitas no estaban haciendo nada. Los israelitas lo único que estaban haciendo era que caminar hacia enfrente, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Y qué fue lo que vio el enemigo? El enemigo vio a Dios pelear a favor de sus hijos. Ejemplo para nosotros. Ejemplo para nosotros. Seguimos hacia enfrente. Seguimos yendo hacia la meta. Seguimos con nuestros ojos puestos en Cristo. Y dejamos que el Señor se encargue de la retaguardia. Y vemos cómo Él pelea por nosotros. Versículo 26 dice, pero el Señor le dijo a Moisés, ahora extiende tu mano sobre el mar. Noten de nuevo, no podía el Señor simplemente dejar que todas las aguas cayeran y acabaran con los egipcios. Pero le dice a Moisés, le da la oportunidad a Moisés de que
Él extienda su mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y caballerías. Le dio la oportunidad a Moisés una vez más de ser usado por Él para mostrar su poder a través de Él, para que los hijos de Israel vieran que Dios estaba con Moisés, para que los hijos de Israel vieran que Él estaba con ellos. Piensen en eso. Dios pudo haber simplemente soltado las aguas y se acaba todo. Pero le dijo: Moisés, tú extiende tu mano y las aguas se van a cerrar. ¿Cuántas veces nos habrá dicho a nosotros, a cada uno de nosotros, el Señor: extiende tu mano y ve mi poder manifestado a través de ti? ¿Y cuántas veces hemos tenido temor de extender la mano? ¿Cuántas veces hemos dicho: y si no pasa nada, voy a parecer menso ahí con la mano extendida? ¿No es cierto? Háblale a esa persona que está ahí enfrente de ti en la caja registradora: extiende tu mano. No. Y nos perdemos de ver el poder de Dios manifestado a través de nosotros. Nos perdemos de ver que Dios nos quiere usar. Nos perdemos de que el temor se caiga de nuestro corazón como escamas y de darnos cuenta de que Dios está luchando por nosotros. Versículo 27: Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar se volvió con toda su fuerza contra los egipcios, que al huir se toparon con el mar, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Al volverse las aguas cubrieron por completo los carros y la caballería del faraón y todo su ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Ni uno de ellos quedó con vida. En cambio, dice el versículo 29, los israelitas cruzaron el mar en seco, con un muro de agua a su derecha y otro a su izquierda. Aquel día el Señor salvó a los israelitas de mano de los egipcios, e Israel vio los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Y al ver el pueblo de Israel aquel gran hecho que el Señor llevó a cabo en contra de los egipcios, no tuvo temor del Señor. Y todos creyeron en el Señor y en su siervo Moisés. Ese es el poder de Dios manifestado. Ese es el poder de Dios a través de un hombre, de un siervo que estuvo dispuesto a obedecer el mandamiento de Dios en el momento que se lo daba, a llevar a cabo el propósito que Dios le dio, a no fijarse en todas las quejas de sus compatriotas, a no fijarse en los obstáculos que tenía enfrente, sino a darse cuenta que tenía el poder de Dios a su disposición, y que siempre y cuando lo usara para el propósito que Dios se lo había dado, él iba a poder ver grandes y poderosas cosas manifestadas de parte de Dios en su vida. ¿Sí? Es lo mismo con nosotros, mis hermanos y hermanas. Si nos damos a la tarea de cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, el poder de Dios está siempre a nuestro alcance para llevarlo a cabo. Juan nos dice, ¿no?, que si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, sabemos que tenemos lo que hayamos pedido. Pero ahí está lo que lo califica: de acuerdo a su voluntad. ¿Cuántos cristianos aquí hoy tienen al Espíritu Santo dentro de ustedes? Levanten su mano, por favor. El poder del Dios Todopoderoso está en ustedes. Y cuando ustedes se dan a la tarea de usar ese poder para los propósitos de Dios, el poder de Dios se va a manifestar a través de ustedes. Amén.